defender o al menos problematizar los códigos representacionales del porno. Es decir, la pornografía funciona prácticamente a manera de nuestro imaginario sexual. Como bien señalaban en la introducción al programa, la pornografía ya se ha convertido en una industria millonaria. Muchos analistas culturales se refieren a una suerte de pornificación de la cultura, ¿no? La pornografía cada vez es más visible y, para bien o para mal, se ha convertido en una suerte como de referencia, ¿no? De imaginario y de archivo visual que nos lleva a que cuando pensamos el sexo y sus representaciones, el primer referente es el discurso pornográfico. Entonces, frente a ese imaginario, el posporno, la pospornografía, lo que intenta es producir una suerte de subversión, de problematización de estos códigos representacionales. ¿Para qué? Para representar al sexo de otro modo, ¿no? De una manera, si se quiere, más compleja, menos estereotipada, que es un poco la crítica que se le suele hacer a la pornografía desde hace mucho tiempo, ¿no? Que la pornografía es un discurso sobre la sexualidad que termina cayendo en el lugar común, ¿no? Los estereotipos, como de lugares comunes que se repiten una y otra vez y que no tienen que ver en realidad con una experimentación formal o una experimentación estética, sino a producir una y otra vez lo mismo, ¿no? Las mismas representaciones de la sexualidad. Y en ese sentido el posporno se presenta como algo, si se quiere, un poco más sofisticado, un poco más complejo, que involucra aspectos o hace visibles aspectos de la sexualidad que la pornografía, a pesar de tener este afán de visibilidad máxima, termina invisibilizando en su propio discurso visual. En este fragmento, Fabián nos habla de una definición básica y ya muy interesante e indicativa de lo que apunta de la pospornografía. Él diría que fundamentalmente es un modo de hacer arte, pero este modo de hacer arte está basando su novedad en el modo en el que presenta la sexualidad humana. Ese es básicamente el cambio interesante que hay. La sexualidad humana es diversa, es misteriosa, es cambiante. ¿Cómo podríamos quererla sujetar y someter a un solo modo de representación artístico, a un solo discurso? Dice Fabián, tenemos que poder hablar de otros modos, con otros lenguajes y representando visualmente de otras formas la sexualidad humana, que es muy compleja. Lo que sería la pospornografía es la exploración de estos nuevos modos de representación y de discurso. Él critica, dice, bueno, ¿y por qué deberíamos de pasar de lo porno a lo posporno? Él critica que la pornografía clásica, la del mainstream, como él le llama, hace alusión de ciertos aspectos de la sexualidad humana, algunos muy específicos, y los reproduce hasta el cansancio, generando de este modo estereotipos, lugares comunes, representaciones sexistas, que tienen además injerencia en la sociedad. Quizás por eso, quizás en este momento ya se empieza a ver, a vislumbrar qué impacto social podría tener una propuesta artística como es la pospornografía. Pienso que se puede hacer y vamos a verlo a continuación. Lo interesante aquí es que, dice Fabián, por ejemplo, yo les contaba al principio que la eyaculación es un ejemplo, es un número 1 en el decálogo del porno clásico. Eyacular como fuente de la Fontana de Trevi. El segundo rasgo del porno clásico serían los primeros planos. Dice Fabián, este porno clásico está obsesionado por acercarse, por un lenguaje de la proximidad, una obsesión por la visibilidad que se expresa en el plano cerrado, y casi que son miradas, dice él, genitales, casi miradas clínicas del sexo, casi como un ginecólogo o un urólogo vería a su paciente, ¿no? Son pedazos de carne, pedazos de cuerpo, fragmentos solamente, que están enfocando ciertos órganos, ¿no? O cierta parte del cuerpo, con el fin de generar la escena
pornográfica. Entonces dice Fabián, aquí vemos cómo hay un modo de representar que se ha vuelto hegemónico. Tenemos que, y claro, eso por ejemplo ha hecho hegemónico en la práctica sexual cotidiana de las personas anónimas y de la calle como nosotros. Puede impactar en nuestras propias prácticas. Por ejemplo, la penetración es un ejemplo también de este catálogo del porno clásico. Parecería que la sexualidad humana se reduciría a la penetración y en última instancia a la eyaculación. Hay un proceso, hay una narrativa y por lo tanto hay una práctica sexual. La pospornografía, como la propone Fabián, intenta recorrer otros caminos y decir, podemos empezar por una eyaculación y terminar con otro tipo de cosa y podemos poner en el centro no el pene o la penetración, sino en los hombros o los pies o cualquier otro tipo de tratamiento estético del cuerpo en escenas eróticas y de alto contenido sexual es lo que intenta hacer la pospornografía. Entonces yo creo que va por ahí deshebrando el misterio de esta palabra interesante y yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir escuchando a Fabián de fragmentos de aquella entrevista que hicimos en vivo, Verónica y yo, y aquí viene el fragmento y seguimos platicando. Desde hace más de 10 años, todo empezó por un interés personal en el arte contemporáneo y sobre todo la problemática del cuerpo en el arte contemporáneo. Eso me llevó a la performance, me llevó también al trabajo de una serie de artistas que trabajaban con su cuerpo como en clave postpornográfica y todo esto al comienzo, sobre todo hace 10 años, para mí era así como muy intuitivo, ¿no? En una vez yo ni siquiera tenía muy presente el concepto de post-pornografía, pero yo decía, bueno, pero estos artistas están como en los límites entre arte y pornografía, ¿no? Entonces ahí uno se inventa, ¿no? Como neologismos o conceptos raros para definir estas cosas. Y empecé hablando de pornografía hipertélica, transpornografía, esto y aquello, para intentar un poco entender qué pasaba con estos artistas que tenían una producción visual que tenía como ciertos elementos en común con el porno, pero que al mismo tiempo no se podía reducir a pura pornografía, ¿no? Entonces me topé con el trabajo de Annie Sprinkle, tuve oportunidad de conocerla en su primera visita a México hace ya unos cuantos años, en 17, me metí bastante más a investigar a este tipo de artistas, ¿no? Que trabajaban con imágenes sexualmente explícitas, tanto a nivel de arte corporal, como de fotografía, como de cine experimental. Me topé con libros también muy interesantes, ya no sobre el post-porno, sino sobre la propia pornografía, ¿no? Porque la pornografía es un fenómeno como tan presente en nuestras vidas, como todo tiene una historia y tiene una génesis y tiene una historia y es un género visual que se fue constituyendo sobre todo a partir de la invención de la fotografía a mediados del siglo XIX, a la hora de explicitar estas prácticas escópicas. Mucha gente a veces siente como cierto pudor, ¿no?, en confesar ciertos placeres escópicos, y en ese sentido todo este tema del tabú de la pornografía y esto y lo otro fue algo con lo que yo también en mi práctica como ensayista, como profesor universitario, como crítico de la cultura visual, me tuve que ir enfrentando y tuve que ir negociando en diferentes espacios, y en ese sentido sí ha sido como bastante complejo, ¿no? Porque hay espacios muy receptivos. Ese fue Fabián Jiménez Gato platicando acerca de su proyecto postpornográfico, un proyecto fundamentalmente artístico y visual. Él hizo, por cierto, mención a la palabra escópico.
buscando en sus textos, la idea es que escópico significa de la vista, lo que se ve, entonces se puede hablar de un sexo escópico, es decir, el consumo de imágenes sexuales. Y bueno, en esta idea de subvertir lo que él llama códigos representacionales del sexo, que es la pornografía clásica, vencer los estereotipos, superar los lugares comunes, dignificar la sexualidad humana, promover la diversidad de las prácticas sexuales. Todo eso está por ahí en la agenda explícita de la pospornografía. Yo les invito a ver en el internet que busquen en imágenes, así al azar, sencillamente con la palabra pospornografía, en la sección de imágenes, y pues vean qué aparece, ¿no? Hay unos ejemplos muy interesantes de arte pospornográfico. Ustedes podrán darse cuenta en principio que no tiene nada que ver con la pornografía que todos conocemos, el porno clásico, el de los primeros planos y los cum shots. No tiene nada que ver con eso. Ustedes podrán ver un anciano embarazado con un liguero. Ese podría ser un arte pospornográfico, y así por el estilo. Y visualmente nos invita a concebir, a aceptar, eso dependerá de cada quien, una nueva forma de práctica artística que habla de la sexualidad de otro modo y que pretende también tener intenciones de estimulación a través de las imágenes, ¿no? Que son en verdad interesantes, es una categoría, es un género, es un estilo artístico, en fin, se presta incluso a la instalación artística, ¿no? Y justamente en esta diversidad de posibilidades de representar lo pospornográfico, ya no tenemos únicamente imágenes, videos o fotografías. También tenemos en este diversificamiento de artefactos artísticos, pues también el performance, precisamente, también se puede presentar la instalación y el performance. Y Fabián Jiménez Gatto habla de este tema del performance, que es fundamental en las prácticas de representación de esta nueva tendencia del arte, que es la pospornografía. El performance es arte del cuerpo, donde lo importante es la presencia del artista, que va a producir una serie de significaciones frente al público a la hora de hacer su acción, su performance. Y lo interesante del performance es que hay como una búsqueda por lo real, ¿no? Como que uno podría decir, bueno, la diferencia entre erotismo y pornografía es que en el erotismo el sexo es simulado y en la pornografía el sexo es real. Se podría establecer una relación parecida entre el teatro y la performance. El actor está de alguna manera representando un personaje, siguiendo un guión, ¿no? Interpretando un papel, y en cambio lo que se pretende en la performance es que lo que tenemos es el artista, pero no interpretando un personaje, sino más que representando un personaje, presentándose a sí mismo. Hay como una especie también de crudeza, de inmediatez en la performance, que tiene que ver sobre todo como con cierto intento de recuperar lo real, no manejarse en términos de simulación. Y bueno, hay muchos artistas, el performance ha explorado infinidad de temáticas, infinidad de problemas, pero el tema de la sexualidad, la violencia, la muerte, son temas que los artistas del performance han explorado muchísimo, ¿no? Sobre todo con estas acciones donde lo que se intenta es recuperar como esta dimensión de lo real y un trabajo del artista sobre su propio cuerpo. A lo mejor esto viene al caso, a lo mejor no tanto, pero esto sí lo conoce todo mundo. Hoy es cumpleaños de la muy famosa artista pop Madonna. Ella hizo cierto trabajo metiéndose con erotismo, con esto. Quizá es un ejemplo que no demasiado pop o demasiado poco comparable con las otras películas que nos has mencionado, pero ¿piensas tú que de alguna forma el trabajo que ella tiene nos matiza en algo la pospornografía?
Yo creo que sí, el trabajo de Madonna, sobre todo en los 80,